Vamos a dar inicio a la meditación de la palabra de nuestro Señor. Estamos hablando los domingos acerca de la comunión íntima con Dios. Ya vamos en la parte 5. Entonces, tenemos aquí Segundo de Reyes, capítulo 6. Ahí tenemos el texto. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Continuamos. Segundo de Reyes 6:12, como lo vemos ahí. Bueno, ya estamos, como ustedes y yo sabemos, a leer la biografía del profeta Eliseo. Eliseo queda como sucesor de Elías cuando Elías es arrebatado al cielo. Pero antes de ser arrebatado al cielo, Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces se le ocurre a Eliseo y le dice: quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dice: cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando sea arrebatado de ti, te será hecho, y si no, no. Pero vemos que sí Eliseo ve cuando Elías es arrebatado en un torbellino y en un carruaje con caballos de fuego, es arrebatado al cielo. Y se le cae la capa. Yo creo que no fue casualidad de que se le cayera la capa a Elías. De por sí, esa capa le quedó de herencia para Eliseo, como era el sucesor. Bien, entonces vemos que Eliseo se le concede esa petición, porque si nosotros estudiamos la biografía de Eliseo, encontramos que en la vida, en el ministerio de Eliseo, se hicieron el doble de milagros que Dios hizo por medio de Elías. Se le concede, y uno de esos milagros es el caso de Naamán el leproso. Naamán el leproso dice que fue sanado. Naamán, él piensa que va a ser sanado según su opinión, según él, pero no cuenta que Eliseo le dice: vete al río Jordán y báñate 7 veces en el río, y después de esas 7 veces tú vas a sanar. Y este hombre dice: yo pensé que iba a venir a tocarme, se enoja, se molesta, dice: mejor me regreso a Siria. Mejores ríos hay en Siria que en Israel. Sin embargo, sus sirvientes lo animan y le dicen: padre mío, y si Eliseo le hubiera pedido otra cosa más difícil, no lo harían. ¿Por qué no hace esto tan sencillo? Váyanse 7 veces en el río. ¿Qué tal si sana? Y bueno, quizá de mala gana va y se baña 7 veces, se zambulle 7 veces, y ocurre el milagro. La 7ª vez dice que su piel le quedó como piel de niño, limpia completamente. Y vemos claramente la mano de Dios obrando por medio de Eliseo. Pasamos a la siguiente. Bien, ahora número 2. Yo quiero recalcar lo siguiente: los milagros de los profetas de Dios no fueron trucos. A mí me ha tocado ver predicadores en internet, ciertos predicadores supuestos milagreros que hacen milagros. Son trucos, no es cierto. No es cierto lo que hacen. Que dice que convierten el agua en vino, que dice que hacen caminar a los paralíticos, y en algunos casos son trucos solamente. Y si es un truco, quiere decir que lo hacen para engañar a la gente, para que tengan audiencia y la gente vaya para ser sanado. Un día
vino aquí en la unidad deportiva un supuesto milagrero. Y ahí la gente vino con sillas de ruedas y vinieron algunos con muletas. Yo me asomé, tanteando más o menos que el culto ya estuviera por terminar, pues algunos salieron igual que porque según hacía milagros y que porque los paralíticos salían caminando sin su silla de ruedas y los cojos sin sus muletas, pues resulta que no fue cierto, porque salieron en su misma silla de ruedas y salieron con sus muletas. Entonces eso es nada más para atraer a la gente, pero la gente va esperanzada. Ahora esa gente que va y no le sucede el milagro, le quedarán ganas de volver otra vez cuando se les vuelva a decir lo mismo. Lo que hacen estos supuestos milagreros es cerrar el corazón de la gente. En cambio, los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos apóstoles de Dios, cuando oraban sí ocurrían milagros, sí había milagros. En el caso de Naamán, sí sanó, no fue un truco. Pasemos a la siguiente. Número 3. Hay otro milagro que Dios hace por medio de Eliseo, y es que dice en la Escritura que a uno de los hijos de los profetas, hoy día diríamos a un seminarista, resulta que se le cae el hacha en el río. Y este muchacho dice: Padre mío, Señor mío, resulta que el hacha era prestada, y ahora ¿cómo la voy a entregar? ¿Cómo la voy a devolver? Era un verdadero problema. Entonces Eliseo dice: traigan un palo. ¿Dónde cayó el hacha? No, pues allí, pues pongan el palo allí. ¿Y qué sucede con el hacha? Que el hacha flotó y el hacha se recuperó. Qué tremendo. Y yo tengo lo siguiente: el metal no flota en el agua, solamente flota en el agua la madera. Esa sí flota, pero el metal no. Entonces ahí vemos que no, otra vez, no fue un truco de Eliseo, fue un milagro real que Dios hizo. Dios hace milagros reales. No necesitamos andar engañando a la gente. Seamos sinceros, seamos francos. Sí ocurren los milagros, pero los milagros es conforme a la voluntad de Dios. No debemos nosotros manipular a la gente, porque entonces engañamos a la gente. ¿Y cómo quedamos ante la sociedad, ante el público? Como mentirosos. Tengamos cuidado con esto. Y también no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Cuidado. Pasamos a la siguiente, y aquí está el ejemplo que les decía del hacha. Ahí está, cayó el hacha. ¿Dónde cayó el hacha? Dice, por ahí cayó el hacha. Y ya Eliseo dice: bueno, pues traigan un palo y pónganla allí en la dirección donde cayó el hacha, y el hacha flota, ¿verdad? Y seguramente se mete en el palo y así recuperan el hacha. Bueno, pasamos a la siguiente. Romano 1. Vamos a meditar en 2 de Reyes 6, del 8 al 17, pero vamos a ir por partes. Número 1. Dios comunica los secretos más íntimos. Dios comunica los secretos más íntimos. Resulta que dice el texto que los sirios tenían guerra, el rey de Siria tenía guerra con Israel, en contra de Israel. Pero resulta que lo que el rey decía en su cámara más secreta, Eliseo lo conocía, Eliseo sabía. ¿Por qué sabía Eliseo? No porque Eliseo fuera divino, Eliseo no era divino, sino que Dios le decía a Eliseo acerca de las intenciones de este rey. Bueno, entonces vamos a ver aquí Romano 1:1.
Dios comunica los secretos más íntimos del enemigo que hace una guerra. Quiero leer el versículo del Segundo de Reyes 6:8, dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Así le decía a sus siervos: en tal y en tal lugar estará mi campamento. ¿Quién había de Israel ahí que oyera? Nadie. Hoy día se habla que hay espionaje en los gobiernos, y los presidentes, los dignatarios, muchas veces no se dan cuenta que los están viendo, que lo que está diciendo lo está conociendo el X presidente de tal nación, en tal continente, porque hay espionaje. Hoy día se ha manejado el espionaje por medio de la comunicación, por medio de la telefonía celular. Hay espionaje. Se dice que hay celulares, si no todos, nos están espiando. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Si esto es verdad, si esto es cierto, mucho cuidado. Bueno, en este caso, en aquel entonces no había gente de Israel entre los sirios. No había, ni tampoco existía el celular para que digan: va a mandar un mensaje, le va a decir a los israelitas el plan o qué quiere hacer el rey de Siria. Bueno, no existía. Número 2, Romanos 1:2, por medio de su siervo Eliseo. Dios usa a su siervo Eliseo. Vamos a ver aquí el versículo 9 y 10. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. El siervo de Dios, el profeta de Dios, dice: no vayas, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Es decir, te van a detener, te van a ganar la batalla, te van a secuestrar, etc. En el versículo 10 dice lo siguiente: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de ¿qué? De cuidarse, ¿verdad? Entonces dice que el rey de Israel, para estar seguro de lo que decía Eliseo, mandaba a una persona para que fuera a checar, para que fuera a ver si realmente era cierto lo que decía Eliseo. Y tal como dijo Eliseo, así estaban sucediendo las cosas. Bien, entonces, pero ahora la pregunta es: ¿quién le decía a Eliseo? ¿Por qué sabía Eliseo eso? ¿Por qué sabía? Porque Dios le decía a Eliseo, porque Dios amaba a Israel y porque Dios estaba en comunicación, estaba en comunión, en íntima comunión con Eliseo. Por eso conocía las cosas más secretas del gobierno de Siria, del rey de Asiria. Pero ojo, yo tengo aquí, mira, tengo aquí entre paréntesis, tengo entre comillas, Eliseo, por medio de su siervo, ¿qué? Eliseo. Allí podemos poner nuestro nombre, por medio de, pongamos nuestro nombre allí, de fulano. Nosotros podemos tener tal comunión con Dios, que Dios nos comunique las cosas más secretas. Pero tenemos que tener comunión como Eliseo la tenía. Eliseo era un hombre de fe, Eliseo era un hombre de oración, Eliseo era un siervo santo del Señor. Por eso Dios tenía esa
comunión con Eliseo. Y Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso está escrito, para que nosotros tomemos el ejemplo y veamos cómo Dios hace las cosas y cómo Él quiere vernos a nosotros también. ¿De acuerdo? Romanos 1:3. Dios turba nuestros enemigos al anularlos. Vamos a leer los versículos 11 y 12, lo que dice aquí la palabra de Dios. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Él pensaba que en su ejército había un traidor. Dice, alguien me está traicionando. Y le dice a su ejército: ¿no me quieren decir quién es de Israel? Ahora, ¿quién, aunque fueran de Israel, quién le iba a decir, sí, yo soy de Israel? ¿Qué le iba a suceder? El rey probablemente hubiera dicho: miren, ejecútenlo, mátenlo, porque yo no quiero traidores en mi ejército. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de los soldados del ejército? ¿Cuál fue la respuesta? El versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, el versículo que puse ahí para memorizar: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras, ojo, que tú hablas en tu cámara más secreta. Ahí está. ¿Qué les viene a la memoria? ¿Qué les viene a la memoria? A mí me viene a la memoria, o el Señor me recuerda, el Espíritu Santo me recuerda, el Salmo 139. Dice: Señor, tú conoces mis pensamientos, aún mi palabra. Salmo 139, ya lo han leído. Aún la palabra no está en mi boca, cuando tú, Señor, ya conoces lo que yo voy a decir. Tú conoces mi sentarme, tú conoces mi levantarme. No puedo esconderme de ti. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Así es que se le dice al rey de Siria: Eliseo conoce la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. Pero no era cosa de Eliseo, era cosa de Dios que le decía a Eliseo. ¿Estamos? Dios es maravilloso. Dios lo sabe todo. Él sabe lo que hay en nuestra cámara más secreta, en el corazón. Él sabe lo que hay en nuestra cámara más secreta, en nuestros pensamientos. Él sabe. Y ellos piensan, el ejército piensa, es Eliseo. Pero no era Eliseo, era Dios que le comunicaba a Eliseo. Qué maravilloso. Así era la comunión íntima que Eliseo tenía con Dios. Y yo pregunto, ¿nada más Eliseo podía tener esa comunión con Dios, o nosotros la podemos también tener en este tiempo? Yo me atrevo a pensar que también en este tiempo Dios quiere tener comunión íntima con nosotros, pero si nosotros nos prestamos para ello y somos hombres o mujeres de fe, y somos hombres o mujeres santos al Señor, obedientes al Señor, Dios desea tener comunión íntima con nosotros. Pero está en nosotros decirle: sí, yo también quiero tener comunión íntima con Dios. Amén, gloria a Dios. Pasamos a lo siguiente. Romanos 2. Dios deshace todo plan de ataque a los de él. Porque decía:
le decía a su ejército, vamos a estar en tal o tal lugar, ahí va a estar en el campamento, para atrapar al rey de Israel. Pero resulta que no se le podía hacer. Bueno, ¿qué sucede ahora? Dios deshace todo plan de ataque. Romanos 2:1, aunque hay aliados en nuestra contra. ¿Estamos? Con todo y esos aliados, si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Ok. Segundo de Reyes 6:13, dice aquí la palabra del Señor. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí él está en Dotán. Se olvida de pelear con el rey y ahora dice, con que esas tenemos, con que Eliseo el profeta es el problema. Pues ahora investiguen dónde vive ese profeta, ese dichoso profeta. Vamos a ir por él. ¿Contra quién se estaba poniendo el rey? Contra el siervo de Dios. Contra el siervo de Dios. Dice, bueno, él no sabía que Dios estaba con Eliseo y que el poder de Dios se iba a manifestar en su contra. No sabía. Si Dios está con nosotros, hay un poder grande y maravilloso que nosotros no hemos visto. Y si lo hemos visto en parte, pero Dios desea manifestarse más. Y si Dios desea manifestarse más, ¿qué debo decir yo? Señor, cada día manifiéstate más en mi vida, ¿verdad? Y estar pues prácticamente enamorado de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. De modo que dice, localícenme el lugar. Ahora vamos contra él. Lo vamos a atrapar, lo vamos a detener y ya se olvida de hacer guerra en contra de el rey de Israel. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí está el texto que yo les decía, ¿verdad? Para que lo veamos y lo alcanzan a ver ahí. Y él dijo, y mirad dónde está, en qué ciudad, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho aquí que él está en la ciudad de Dotán. En la ciudad de Dotán. Ahí vivía Eliseo. En la ciudad de Dotán, allí estaba. Ok, pasamos a la siguiente. Romanos 2:2. Aún poseyendo mejores armas y ejércitos. Porque estamos viendo aquí que Dios puede derrotar al enemigo, aunque éste tenga aliados, aunque éste posea los mejores ejércitos, los mejores carros, los mejores caballos, las mejores armas, los soldados más valientes, el ejército más valiente. Aún Dios así puede derrotarlos y los ha derrotado y los va a seguir derrotando. Y todos esos enemigos van a caer. Todos los enemigos de Dios van a caer. Entonces, que yo no sea uno de los enemigos de Dios. Que yo esté del lado de los que son de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Eliseo estaba del lado de los que son de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, dice, envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad, sitiaron la ciudad. Vean, toda esa gente, caballos, carros y gran ejército, ¿en contra de quién? En contra de un solo hombre y su sirviente, porque eran dos, él y su sirviente. ¿Para qué tanto ejército?
¿Por qué no comisiona a 2? Nada más. A un pelotón ya, ¿verdad? Con un solo comandante, pues no. Envía la tropa especializada para atrapar a Eliseo. No sabía que aún así no le iban a hacer nada a Eliseo, a pesar de él. Qué tremendo, porque Dios estaba con Eliseo. Dios estaba con Eliseo. Pasamos a la siguiente. Romanos 2:3. El poder del enemigo es limitado. Con todo y esos caballos, con todo y esos carros, con todo y ese ejército valiente, con todo lo especializado, aún delante de Dios, todo eso es limitado. Todo lo que hay en esta tierra, todo lo que hay en este mundo, los hombres somos limitados. Solamente somos fuertes en el Señor. ¿Amén? Solamente el Señor nos hace fuertes. Y eso Dios se lo dice a Israel. Si no me equivoco, Isaías 41. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra fortaleza. Hay uno más poderoso que cualquier rey poderoso en esta tierra, poderoso económicamente, poderoso militarmente, poderoso aún, aunque sea dueño de toda la tierra. Hay otro más poderoso, y ese está más allá del sol, más allá de las estrellas. Su nombre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo le digo sí a Cristo, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a su nombre. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ya estamos terminando. Finalmente, estamos viendo cómo Dios anula a nuestros enemigos. Finalmente, número 1, ante las dificultades debemos tener la capacidad de alentar a otros en medio de las dificultades. ¿Por qué digo esto? Porque aquí está el texto. No sé si viene ahí escrito el texto. No creo que no viene escrito. Bueno, ahí está, ya, ahí ven. Bueno, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 15. Quiero leer el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que se debía al varón de Dios, o sea, su siervo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué estaba pasando con el criado de Eliseo? Cuando ve los carros de los sirios, que ve que la ciudad estaba sitiada, se angustia y dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos ante todo esto? Y es ahí donde yo digo que ante las dificultades de la vida debemos tener la capacidad de alentar a otros. ¿Estamos? Cuando vienen los problemas de la vida, comúnmente queremos que otros nos alienten. ¿Sí o no? Cuando nos sentimos el rigor de la situación, queremos que otros nos alienten. Pero aquí, a la luz de lo que vemos en el texto bíblico, nosotros debemos estar en la capacidad de alentar a otros. Y eso es lo que precisamente hizo Eliseo.
en el versículo 16. Cuando ve que su siervo está temeroso, le dice Eliseo, y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice Eliseo, más son los que están con nosotros. Nosotros tenemos un ejército más poderoso que el de los sirios. Hay más poder los que nos resguardan que estos sirios, porque estos sirios son meramente humanos, pero con nosotros está Dios y sus ejércitos. Gloria a Dios. Y todavía en este tiempo, si nosotros tenemos a Cristo y andamos en santidad, con nosotros está un ejército más poderoso que los ejércitos que pudiera haber en este mundo que nos rodea. El ejército de Dios es más poderoso. Amén. Así es. Seguimos. La siguiente. Número 2. Dios nos sostiene por medio de ¿qué? Por medio de la oración. Aquí hay un secreto muy grande. ¿Por qué nosotros no crecemos espiritualmente? Porque una de las fallas es que descuidamos la oración. No somos hombres y mujeres de oración. No oramos lo suficiente. A lo mejor hacemos oraciones telegráficas. Anteriormente, cuando enviábamos telegramas, nos decía allí el telegrafista, dice, no máximo 5 palabras. Con eso. Y a veces así son nuestras oraciones. Nada más 5 palabras a Dios, porque el tiempo lo tenemos encima, porque estamos muy ocupados. Pero bien que dedicamos 2 horas para ver el fútbol. Por eso estamos como estamos. Y si la novela está bien buena, y si no solamente es una, sino que son varias. Yo tuve una vecina que desde que comenzaban las novelas a las 5 de la tarde en Televisa hasta la última a las 11 de la noche. ¿Cuánto tiempo dedicaba a las novelas? ¿Se imagina? Si así nos ocupáramos en la oración, ¿cómo sería el Señor con nosotros? Uno de los secretos grandes y maravillosos que podemos descubrir es el sabor de la oración. Por eso Eliseo llegó a copiar lo que dijo Elías, lo que decía Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eliseo llegó a decir también: vive Jehová en cuya presencia estoy, porque era hombre de oración. Aquí está la prueba. Segundo de Reyes 6:17. Vamos a leer. Dice aquí la palabra del Señor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué nos dice aquí? Dice que había alrededor de Eliseo, que había aquí, he aquí que el monte estaba lleno de, dice, de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo, protegiendo a Eliseo. El que ora, el que dedica tiempo para orar, de perdida 1 hora, 2 horas o más, Dios le hace ver cosas que los demás que no oran no ven. ¿Estamos? Repito, el que es dado a la oración, de perdida 1 hora, 2 horas o más, Dios le hace ver cosas que los demás que no oran no ven.
Y aquí le dice, abre los ojos de su sirviente para que vea lo que Eliseo sí veía. Y oración contestada. Porque cuando oró, dice que Dios le abre los ojos al sirviente, le abre los ojos espirituales, porque no era ciego. Le abre los ojos espirituales y vio, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Que dediquemos tiempo a la oración. Y Dios nos hará ver cosas que los demás que no oran no ven. ¿Estamos? Bien. Y él le dijo, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en ellos. Y eso vio este varón. Que realmente Eliseo estaba más protegido que lo que él se podía imaginar. Así es que los ejércitos de Siria serían vencidos, serían derrotados. Amén. Y como realmente lo fueron. Pasamos a la siguiente. Número 3. Dios nos da victoria por medio de la oración. Las grandes batallas que ha obtenido gente de Dios, de la nación de Israel, los reyes, ¿sí?, ha sido porque han orado. Han orado. Y nosotros podemos leer allí en los libros de los reyes. Nos podemos dar cuenta de reyes que fueron temerosos de Dios y libraron grandes batallas. Como Dios les dio el triunfo, les dio la victoria, porque ellos se pusieron en las manos del Señor. Hoy día Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, es el mismo. Si concedió grandes batallas a su pueblo Israel, ha concedido grandes triunfos y grandes batallas con victorias enormes a través de los siglos, desde que existe la iglesia en la tierra. Por eso la iglesia, aunque ha sido perseguida en algunos países, la iglesia se mantiene adelante, sigue firme adelante, porque tenemos la promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga y la iglesia sea arrebatada finalmente para estar con Él por toda la eternidad. Y los cristianos muertos resucitan con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, y vámonos para estar con el Señor por toda la eternidad. Gloria al Señor. Pero única y terminantemente necesitamos orar, darnos tiempo para la oración. Veamos el versículo 18. Ahora deja a su criado, ya alentó a su siervo, ahora va en contra del ejército de Siria. Vamos a ver. Lean conmigo el versículo 18. Y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová. Vean cómo ora. Y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Porque Eliseo era hombre ¿de qué? De oración. Miren, Dios puede dar la vista, dio la vista al criado, pero ahora a los sirios los ciegan. Qué tremendo. Y dice que Dios lo hizo, porque Dios estaba con Eliseo. Así Eliseo experimentaba la presencia de Dios. ¿Queremos nosotros experimentar así la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Seamos hombres y mujeres de oración. Y dicho y hecho, es más, hoy día Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy día podemos nosotros también, cuando nos veamos en estas situaciones o en situación semejante, podemos orar y decir: Señor, ciega a estas personas que me quieren hacer daño. Y Dios lo puede hacer.
Dios lo puede hacer, pero necesitamos ser hombres y mujeres de oración y de fe. ¿Amén? Hombres de oración y de fe. Ok, seguimos. Después les dijo Eliseo, ya que estaban cegados: no es este el camino, no es esta la ciudad, seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Cómo los manejó? Ustedes quieren ver atrapar a ese hombre, bueno, yo lo voy a llevar, vengan, denle por acá. Y como no veían, lo cegó Dios, espiritualmente lo cegó y se los lleva. Y cuando ya están en Samaria, ¿qué hace Eliseo? El versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: vuelve a orar, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban, dice, en medio de Samaria. Samaria era la capital de Israel. Cuando se hallaron en Samaria, el rey dice: ¿qué haré? ¿Qué haré? Dice el versículo 21: los mataré, padre mío. Pero Eliseo le dice: no los mates, no los mates. Dale de comer. El versículo 22, la última parte: pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y terminamos leyendo el versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Quiere decir que Eliseo los tenía de la mano, porque dice: ya comieron, ya bebieron, dice, ya se pueden ir. Y ellos se volvieron a su señor, el rey. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Imaginémonos cómo llega este ejército allá con el rey sin Eliseo, y él los mandó por Eliseo. Pero ellos le dicen al rey: resulta que nos equivocamos, quién sabe qué pasó, pero en lugar de ir a Dotán, nos encontramos en Samaria. El rey nos pudo haber matado, pero no nos mataron. En lugar de hacernos daño, nos hicieron un banquete. Pero mira cómo comimos de bonito, cómo estaba rico aquello. Nosotros queríamos hacer mal al rey de Israel y al profeta, pero ellos, mira cómo nos trataron. También así se ganan las batallas. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos han leído? Dice: vence con el bien el mal. Dice el proverbista, dice el apóstol Pablo también, dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así también se ganan las batallas. Al enemigo no hay que hacerle mal, hay que hacerle bien. Dios es maravilloso. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande y tan maravilloso. Hay mucho que aprender, Señor. No lo hemos aprendido todo. Solo tú, Señor, lo sabes todo. Gracias te damos por tu amor grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque quieres tener comunión íntima con nosotros. Padre, gracias. Yo quiero tener esa comunión íntima, Señor, como tu siervo Eliseo. Y guíame, Señor, dame fuerzas para perseverar en la vida que te agrada. Bendito sea, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así terminamos.